El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. El 16 de abril, las filiales de FECODE le contaron a los educadores que el gobierno se mantiene en el 10% para la nivelación salarial, pero varios estudios, incluido uno del propio Ministerio de Educación, muestran que el déficit es mayor, que insiste en la atención a la primera infancia y desestima el preescolar de 3 grados y que tampoco soluciona lo prestacional ni la mala atención de las entidades de salud. En cuanto a jornada única, el enfoque es contratar profesores del SENA para reforzar matemáticas, español y ciencias con miras a que los niños pasen las pruebas PISA. FECODE piensa que la jornada única debe ser para el arte, la educación física, jornadas literarias, certámenes que integren a los padres y que haya comedores, transporte, licenciados de planta y salarios profesionales. Por esto y por los acuerdos incumplidos, la exigencia al cumplimiento de la ley por parte del gobierno y los proyectos de ley en favor del magisterio, el 22 de abril el país verá el inicio del paro nacional indefinido con unión entre los educadores y entre estos y la comunidad educativa. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema, por supuesto, tiene que ver con la educación, el pliego de peticiones que viene negociando la Federación Colombiana con el Gobierno Nacional para dignificar la profesión y mejorar la calidad de la educación que reciben nuestros niños y niñas. Así pues, que esta semana a FECODE llegaron varios representantes de la Internacional de la Educación para apoyar este proceso de negociación del pliego de peticiones de FECODE con el Gobierno Nacional, y precisamente con dos de ellos vamos a estar en estudio hablando sobre la educación en el mundo. ¿A qué se le está apostando? ¿Qué pasa con el tema de la privatización, la comercialización, que infortunadamente en nuestro país pareciera el camino que allanamos con gran facilidad y poco se le tiene en cuenta la contextualización y las necesidades en las diferentes regiones? Ese es nuestro tema de hoy, la educación, la mirada global, pero aterrizándola un poco sobre la situación que se vive no solamente en Colombia, sino en América Latina. Voy a presentarles nuestros invitados. Está con nosotros Ángelo Gabrielato. Él es responsable del proyecto mundial frente a la comercialización de la educación. Gracias por acompañarnos. También saludo a David Edwards. Él es secretario general adjunto mundial de la Internacional de la Educación. Bienvenido. Gracias también por acompañarnos. Hagamos un ejercicio sobre la situación a nivel mundial de la educación. ¿Es la privatización el principal enemigo en este momento para garantizar una educación de calidad y contextualizada? Bueno, justo estamos hablando de eso cuando entramos aquí, y para nosotros sí, nosotros creemos que es imposible de asegurar el derecho a la educación para todos los niños del mundo si lo vamos a ver a ellos como un fin de lucro. Y la cosa es que yo creo que, y nosotros creemos que sí, es probablemente el enemigo número uno, y no solamente para nosotros individualmente, pero como sociedad y como planeta, porque la forma que de ver la educación como un negocio como cualquier otro, también influye cómo toman decisiones sobre el currículo, el contenido, los procesos, los docentes mismos, los padres de familia. Entonces, sí, nosotros lo veamos eso como un virus que está infectando bastante la educación mundialmente, y gracias a Dios tenemos a Ángelo y su equipo que están tratando de enfrentar eso. Permítame, yo le cuento a nuestros televidentes la función de Ángelo y el equipo que viene trabajando con él en este proyecto que de alguna manera busca contrarrestar las consecuencias de este flagelo nefasto para la educación, que es la comercialización, verlo como una mercancía, un negocio, y los niños y las niñas como usuarios del mismo, por supuesto. ¿Cuáles son los objetivos? ¿A qué le apuntan específicamente? ¿Qué tanto han avanzado
en contrarrestar el tema de la comercialización de la educación, que es una lucha muy compleja? Tenemos que definir nuestros principios primero y definir qué es lo que entendemos como proveer una educación de calidad para cada niño y niña, y en función de esto, qué es lo que constituye una amenaza para estos principios. El principal desafío para conseguir una educación de calidad para cada niño y niña es precisamente la comercialización y el lucro de la educación. Si miramos al panorama global de la educación en el mundo, nos damos cuenta que hay una tendencia cada vez mayor, exponencial, hacia la privatización y comercialización de la educación, y esto supone una gran amenaza para una educación pública de calidad para cada niño y niña. Está ligado el tema de la comercialización, de ver la educación un derecho fundamental, con el modelo económico de nuestros países, en nuestro caso el neoliberalismo. Por supuesto que hay una relación entre las políticas neoliberales y esta actual tendencia hacia la privatización y comercialización a nivel mundial. Estamos viendo la emergencia de grandes corporaciones multinacionales cuya fuerza, cuya influencia supera lo que hubiéramos podido imaginar. Lo que vemos es que estas empresas están buscando aprovecharse del lucrativo mercado de la educación, y para nosotros la educación de nuestros niños y niñas nunca puede responder a los beneficios económicos de unas corporaciones. El magisterio colombiano enfrenta una situación de extrema gravedad debido a la política del presidente Santos de arrasar con la soberanía del país, de destruir su industria, de acabar con sus recursos naturales y de destruir la educación pública y los derechos de los educadores. Todo ello está contemplado en su política y sobre todo en el Plan Nacional de Desarrollo que está haciendo curso en el Congreso de la República. Esa es la razón por la cual FECODE presentó el Pliego Nacional de Peticiones para defender la educación pública y los derechos de los maestros. Pero después de más de mes y medio de haberse presentado el pliego de peticiones, solo hay un avance en la discusión del mismo, y es en lo que tiene que ver con la concurrencia de la nación para pagar las deudas con los maestros y el personal administrativo. De resto, no hay ningún otro avance, ni en nivelación salarial, ni en ascensos de los maestros del 1278, ni en salud, ni en cumplimiento de los acuerdos de FECODE con el gobierno, ni en cumplimiento de la ley. Es decir, mes y medio en donde no se han resuelto las cosas. Los maestros cumplen un papel muy importante en la transformación de esta mirada de la educación, no como una mercancía, sino como un derecho fundamental. Es muy predecible, Esto ocurre en todo el mundo, ¿no? Que los gobiernos utilizan la excusa de culpar a los maestros y a las maestras de temas de calidad de la educación. Como líder sindical y como maestro, siempre dije que nosotros estamos dispuestos a asumir nuestra responsabilidad en la provisión de una educación de calidad. Pero de la misma manera que nosotros asumimos nuestra responsabilidad, también los gobiernos tienen que hacer lo propio y proveer con sistemas educativos que tengan una financiación adecuada y que sean capaces de responder a las necesidades. Lo que estamos viendo en la actualidad es que los gobiernos no solo están dejando de lado esta responsabilidad crucial en garantizar una educación pública de calidad, sino que incluso están delegando esta responsabilidad en otra serie de actores. En la actualidad, déjame ponerte un ejemplo, en la actualidad hay una serie de corporaciones mundiales que están emergiendo, que están buscando hacerse con un mercado que en la actualidad está valorado en 4.5 trillones de dólares. Ese es el valor del mercado educativo. No les importa la soberanía nacional, no les importan las fronteras, van a por ese pedazo. A estas corporaciones no les interesan los niños y niñas con grandes necesidades, con mayores dificultades, con necesidades especiales. Les interesa el provecho. Para nosotros maestros y maestras, es importante que el acceso de una educación sea para todos y todas.
We're interested in every child, not some children. Es que es un negocio redondo. Sí, pero para el gobierno colombiano yo creo que hay unas lecciones que ellos están un poco atrás, algunos países del OCDE, que ha aprendido sobre esto de dar la culpa a los docentes y no apoyar a los docentes, hacer la docencia como una carrera donde nadie quiere ir porque es alto riesgo y bajo recursos, bajo apoyo. Los países en el OCDE en los últimos 5 años han cambiado mucho su discurso sobre dar la culpa a los docentes, evaluar a los docentes y poner los docentes que tienen mejor rendimiento con los chicos en las evaluaciones. Ahora están dando cuenta que no tienen suficientes docentes, ¿no? Y la cosa es que está pasando es que ahora más que nunca en OCDE están dispuestos a trabajar con los sindicatos y escuchar y tratar de colaborar más con los docentes que tienen la información sobre qué necesita un chico en una aula, en un momento, conociendo sus antecedentes, si viene con hambre, con otras cosas, y ahora está moviendo de esa forma. Entonces, si el gobierno de Colombia está hablando de darse la culpa a los maestros y privatizar y buscar maestros baratos, que realmente normalmente eso es donde van, quieren maestros casualizados, que no tienen sindicatos para representarles, que pueden echar fácilmente, pero en general los investigadores dicen que es entre 10 y 14% que lo que hacen los docentes sobre el rendimiento escolar. Más de 50%, 60% son del ambiente, es la pobreza, es la inigualdad. Esas no son excusas, eso es realidad. Luchar juntos será el principio, mantenernos juntos demostrará el progreso, trabajar juntos será el éxito del paro nacional indefinido del magisterio colombiano. La unidad de todos y todas nos permitirá sacar adelante ese pliego de peticiones del cual al momento es reacio el gobierno nacional. Es así como en el tema de la salud tenemos muchas preocupaciones. No se justifica que en el mes de diciembre acordamos con el gobierno de Juan Manuel Santos la expedición del decreto de salud y riesgos profesionales, según lo contemplado en el artículo 21 de la Ley 1562 de 2012, y es la hora que no se ha expedido y por ende los maestros en Colombia seguimos sin una tabla de enfermedades profesionales y un manual de calificación claro para las pensiones por enfermedad común o enfermedad profesional. El llamado es a la unidad. El gobierno en el presente año le ha arrebatado 600.000 millones a la salud del magisterio colombiano y sus familias, porque de 1.8 billones que cotiza el gobierno y los trabajadores para salud, tan solo destina 1.2 billones de pesos. Es por eso que en el pliego de peticiones exigiremos que se garanticen todos los recursos que se cotizan para nuestra salud y que haya un acto administrativo que garantice la oportunidad, la calidad y la integralidad de los servicios de salud para el magisterio. También queremos decirles que el gobierno incumplió el acuerdo del pago de intereses a las cesantías en las cuentas de cada uno de los maestros que tienen este derecho. Y por eso vamos a llevar a la mesa esa situación y decirle a los maestros afectados que se les va a pagar por ventanilla a aquellos que no se les ha hecho efectivo el pago y que deben averiguar frecuentemente los sindicatos para que puedan acercarse a cobrar su derecho. ¿Qué son las escuelas privadas de bajo costo? Una cosa súper nefasto eso, mira, porque a dónde van es una cosa que también quiero dejar que Ángelo hable del tema, pero son cadenas de escuelas privadas de baja calidad, con docentes no formados, no son ni docentes, muy mal pagados. Profesionales de cualquier área que ejercen la docencia. Pero venden una mentira a familias pobres y a gobiernos al mismo tiempo. A los gobiernos dicen que por bajo costo y muy eficientemente, podemos expandir la oferta de educación y ustedes no tienen que ocuparse de eso. En África está pasando, en Pakistán, donde hay muy poca inversión en educación.
Y a los padres de familias diciendo que, ¿por qué los ricos solamente tienen acceso a las escuelas privadas? Tú deberías tenerlo también, para que tú quieres lo mejor por tu chico. Pero eso es qué significa. En vez de tener un derecho a una educación pública de calidad, ahora el padre de familia tiene que escoger entre ¿va el chico o va la chica? ¿Vamos a comprar medicina o vas a la escuela? Esas son cosas que son realmente preocupantes. Y nosotros en la Internacional de Educación hemos hecho un par de investigaciones mirando quién está atrás de eso. Porque obviamente hay alguien que está ganando un sistema de esas cadenas grandes. Y lo que hemos encontrado es que hay corporaciones grandes que están invirtiendo en esas cadenas con dinero de algunos países como Inglaterra, dinero que debería ser de los impuestos de los ciudadanos de Inglaterra, que están usando para abrir escuelas, cadenas de esas corporaciones, para que esas corporaciones puedan enriquecerse y no dar una educación de calidad. Acabo de ver un análisis muy fuerte en Inglaterra del programa de DFID sobre esas escuelas de bajo costo, y están diciendo claramente que tienen mal rendimiento, se cierran, no hay ninguna manera de asegurar calidad y son una muy mala inversión. Pero Pearson, que es una de las corporaciones más grandes de educación, ellos con los que están invirtiendo en esas, con ellos sacaron su propia evaluación. Pero es que están en la bolsa, además, sí, ¿no? Se mueven en la bolsa con una facilidad increíble. El negocio en el Banco Mundial está con ellos también empujando, y nosotros estamos en discusión mundialmente sobre el futuro de educación, y ellos quieren poner ese modelo como para los más pobres nunca vamos a poder tener un Estado capaz de dar educación de calidad. Entonces lo mejor es abrir un tipo Edu McDonald's a ellos para darle algo que parece educación y por lo menos se caigan y no nos hacen problemas. Pero ahí entonces estaría la respuesta frente al tema de la pobreza. Sí. Mientras existan estos países, porque es que estamos hablando de escuelas privadas de bajo costo, Filipinas, India, Ghana, Kenia, sí, escenarios donde la pobreza pues abunda, donde no hay un sistema educativo realmente concreto, donde no se piensa que es un derecho fundamental. Mientras exista este escenario, pues obviamente los empresarios de la educación tienen mucho escenario para trabajar, también, mucho campo. Y también cuando hay algo que ellos quieren destruir, ¿no? Lo que también hace es como en el medio, encuentran sistemas que están expandiendo y compran políticos o saquen estudios, hacen cosas, va a decir, mira, ese es todo un fracaso, ¿no? Donde no hay nada, ellos entran fácilmente. Donde ya hay algo, tiene que introducir la mentira de fracaso del Estado y que no pueden hacer nada para la gente pobre. Pero entonces, esto mata de tajo la educación pública. Sí, no, pero tenemos que recordar que ellos están, su marca es crisis, ¿no? Ellos quieren exponer y quieren empujar las crisis para que los padres de familia lo sientan, para la sociedad lo sientan, para que dicen, bueno, no hay nada más que podemos hacer, menos invitar el sector privado y pagarles. Pero hemos visto que hay muchos esfuerzos en el mundo, en educación para todos, el movimiento de educación para todos, por ejemplo, por 20 años, de eliminar los pagos que los padres tuvieron que pagar y expandir la educación, invertir en la formación docente, construir escuelas y hacer ese tipo de cosas. Pero ahora los donantes no quieren poner la plata ahí. Eso es. It's truly offensive what these companies are doing and saying. Es realmente ofensivo lo que están haciendo estas grandes corporaciones, que además pretenden que están haciendo la educación accesible a los pobres. Nosotros abogamos por una educación gratuita, universal para cada niño y niña. Ellos están abogando por una educación en la que se cobran tasas y que además busca el lucro. Estas tasas a veces representan entre el 30 y el 40% del salario de estas familias. ¿Cómo puede ser eso hacer accesible la educación? David ya ha dado ejemplos de lo que está sucediendo en estas escuelas. Es inmoral pretender que los padres de familia tengan que elegir entre llevar a sus hijos al colegio o darles de comer o vestirles. Sí, es inmoral, como dijo Angelo, es súper inmoral, pero darte un ejemplo de una cosa, un factor súper inmoral de eso es que tenemos nosotros ejemplos, investigaciones que muestran un país como Ghana, donde los chicos y chicas tienen que trabajar en la calle vendiendo agua un día
para colectar el dinero para ir a la escuela el segundo día. Entonces ahora están alternando entre escuela y trabajo infantil, ¿no? Y las grandes corporaciones no les importa un carajo eso, perdón, pero no les importa mucho eso. Sí. Y los gobiernos ni se dan cuenta en algunos países lo que está pasando, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que exponer, tenemos que mostrar claramente lo que está pasando para abrir los ojos de la sociedad. Y también para los gobiernos empujarles y recordarles su obligación, como dijo Angelo, de proveer una educación de calidad gratuita para todos los chicos. Entonces tenemos que ir por dos vías. Uno es por la educación pública de calidad y la otra es en contra de esas cosas inmorales que están pasando. Estas grandes corporaciones tienen estrategias de marketing muy sofisticadas que pueden realmente hacer creer que están dando esa educación de calidad que dicen que están dando. Sin embargo, nosotros tenemos investigaciones recientes muy creíbles que demuestran que cuando se tiene en cuenta el contexto socioeconómico de los estudiantes, no hay ninguna diferencia palpable entre la calidad de escuelas públicas y escuelas privadas. Estas compañías están vendiendo mitos a los gobiernos y lo que tenemos que volver a insistir es que estos gobiernos no pueden relegar su responsabilidad de proveer a cada niño o niña con una educación de calidad que les permita desarrollarse según sus habilidades y sus necesidades. Esta semana que concluye genera mucha incertidumbre en nuestro gremio. Fundamentalmente la expectativa en el proceso de negociación termina siendo de grandes nubarrones. La ministra efectivamente ha dicho que tiene voluntad política para buscarle solución al problema, pero del Ministerio de Hacienda mandan unos mensajes contradictorios o en contravía de muchas de las manifestaciones de la ministra. Pero lo más contradictorio es que el presidente de la República se comprometió que el PIB para educación crecería en su periodo de gobierno. Hoy encontramos que ni en el presupuesto ni en el plan de desarrollo se denota un interés real porque esto se pueda hacer realidad. Y si no hay recursos del PIB para educación, no habrá posibilidades reales para que el proceso de nivelación, para que la financiación de la canasta educativa se pueda cumplir. Nos preocupa fundamentalmente que si el gobierno coloca la educación como pilar, este pilar no tiene cimiento. Y el cimiento es el músculo financiero que hoy no lo encontramos en lo que está diseñando Planeación Nacional. La mayor preocupación de nosotros es que en el plan de desarrollo se recojan los aspectos que del proceso de negociación ameriten que queden contenidas. Y se presenta un informe por parte de Planeación Nacional que deja mucho que decir en las expectativas que tiene la negociación, tanto de los estatales en general como la mesa del magisterio. Hoy podemos decir que el tema de nivelación, la ministra y la mesa negociadora ha dicho que proponen 10 puntos, producto del estudio que hizo el ministerio. Producto del estudio que hace la federación, decimos que el desbalance no es 10 sino 28.3. En esa diferencia no hemos podido entrar a discutir porque Planeación no le ha dado un diseño de fórmulas de cifras para que el ministerio pueda proponer integralmente una propuesta donde año a año nos diga cuánto va a aumentar en cada uno de los años en el diseño del proceso de nivelación del magisterio. Pero por otro lado, los nuevos criterios para hacer su reubicación de los maestros del 1278, no hemos iniciado la discusión porque aún no hemos pasado del punto de nivelación. Reconocemos que el ministerio se comprometió que el punto de concurrencia para el pago de deuda de los magisterios lo asumirá para que lo contenga el plan. Nos parece positiva esa decisión, nos parece un avance del proceso, pero falta por negociar lo de salud, lo de política educativa, lo de nivelación, lo de nuevos criterios, lo del incentivo para el grado 14. Aquí lo grueso está
por resolver. Por esa razón, nos ratificamos en la convocatoria del paro nacional indefinido para el día 22 de abril y la orden que da la Federación al Magisterio Colombiano es prepararse con asambleas informativas, con documentación suficiente para que cuando arranque el paro, si no ha habido soluciones definitivas, entiéndase, si no ha habido soluciones definitivas, el paro debe tener la contundencia para obligar al gobierno a que le dé solución a nuestras peticiones. ¿Cuál es el futuro de la educación con este escenario? En este momento, los gobiernos del mundo están definiendo las metas del milenio para el próximo. Y la primera propuesta para la educación del Banco Mundial y otros fue no hablar de educación, hacer una meta de aprendizaje. Palabras por minuto. Niños de 7 años, ¿cuántas palabras por minuto iba a ser el indicador de calidad por la planeta? Nosotros, como los docentes del mundo... Seguimos con los mínimos de conocimiento. Sí, nosotros empezamos una conversación global sobre para qué la educación y por qué la educación. Y nosotros, con nuestros aliados, hemos en gobiernos que son más progres, vamos a decir, más cerca de nosotros y nuestra visión, hemos cambiado eso. Ahora hay una meta sobre la educación gratuita de calidad. Ellos estaban furiosos de eso. Hay dos plataformas muy grandes donde las políticas se hablan y se definen qué recursos va a qué país y cómo y cuándo. Uno, para los países más pobres, una cosa se llama The Partnership para la Educación Global, ¿no? Ese es un fondo de $4.000 billones donde básicamente dan grants a los países más pobres. Nosotros estamos en el comité de ahí que maneja y con nuestros aliados hemos cambiado la política para que no pueden pasar dinero pública para apoyar ese tipo de escuelas de bajo costo. En el OCDE también nosotros hemos llevado la investigación y todo para decir que, mira, nosotros sabemos cómo podemos mejorar la educación. No lo vendes al sector privado, no lo abres esas puertas. Entonces hemos con ellos instituido un cumbre sobre la profesión docente mundial, ya en el 5º año, donde nosotros estamos también ahí bloqueando todas esas cooperaciones. No es suficiente. En UNESCO ahora con la Foro Mundial Global va a ser el gobierno de Colombia en Corea. Ojalá hablen de la importancia de la educación pública. No estoy tan seguro que lo van a hacer. Pero lo que nosotros veamos es que la preocupación que tenemos no es solamente de los docentes, los sindicatos, son los padres de familia, ¿no? Son los chicos mismos, es todo. Entonces, para mí, el futuro de la educación es el futuro de la planeta. Muy bien, yo creo que sobre este tema hay muchísimo para hablar, pero creo que ya le hemos dejado una reflexión muy interesante a nuestros televidentes, que el tema de la privatización, el que tiene para pagar su educación, pues tiene chance de acceder a una calidad completamente diferente. Ese es un juego bastante complicado. Aquí ya se han presentado ejemplos muy fuertes y yo creo que el país no puede apostarle más a que este derecho fundamental siga siendo vendido al tema de la oferta y la demanda. No tiene nada que ver. Y la educación, efectivamente, ustedes lo han dicho aquí, es el escenario para transformar. Colombia le está apostando al posconflicto, a acabar con el tema de la guerra, a cesar la violencia en nuestro país. Y ahí todos hemos reconocido que la educación va a jugar el papel prioritario, pero no cualquier tipo de educación, una educación de calidad, pertinente y oportuna. Mil gracias por acompañarnos en Contrastes y esperamos tenerlos nuevamente en otra oportunidad. Gracias. Ustedes y nosotros nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.